Una persona aquí en la iglesia, una hermana muy querida, le hizo a otra hermana un comentario y dijo: el libro de Juan, me estoy memorizando el libro de Juan, tiene 21 capítulos, versículo por versículo, porque así de significativo es en mi vida. Y qué bendición poder comprometernos a memorizar la palabra y a dejar que la palabra debe ser como las ramitas cuando se injertan en un tronco. Siempre la ramita nueva, la yema nueva, el injerto nuevo es para mejorar el árbol. Dios quiere injertar sus ramitas en nuestras vidas para que nosotros llevemos mucho fruto. Y si usted quiere hoy recibir una bendición del Señor, le voy a dar una sugerencia muy sencilla. Antes que usted se acueste a dormir hoy, propóngase que usted va a leer un capítulo, le va a separar 10 minutos, 15 tal vez, de su tiempo, y va a leerse Juan capítulo 10. El Evangelio según Juan es mi libro favorito. A veces que otro libro, el que leo por último, se convierte en mi favorito porque la palabra está tan llena, es tan amplia que lo excelente es lo último que leemos. Pero no hay duda de que el Evangelio de Juan y el capítulo 10, ese capítulo 10, mis hermanos, dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor. En Juan capítulo 10, los judíos que no creían, que estaban buscando ocasión para acusarle y para condenarlo a muerte y para eliminarlo de la sociedad de ellos, los judíos venían y lo acosaban con preguntas. Y vinieron en una ocasión y se reunieron y empezaron a desafiarlo. Y entonces Jesús les dijo en Juan capítulo 10, después de haberle dicho: yo soy el buen pastor, después de haberle dicho eso, les dice a esos que estaban allí bravos, buscando ocasión para condenarlo, y en efecto ustedes saben que la encontraron. Esos fueron los que fabularon, los que confabularon y luego lo llevaron, ¿verdad?, a ser entregado a las autoridades romanas y a matarlo. Pero en esa ocasión, en Juan capítulo 10, Jesús les dice a ellos: ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas, por eso ustedes no creen en mí, porque mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta mañana mi oración es que todos los que estamos aquí podamos entrar en esa categoría de mis ovejas, que tú seas su oveja. Sus ovejas son los que sí creen en Jesús, los que sí reciben a Jesús, los que sí creen que Él vino para dar su vida y pagar la deuda que teníamos con Dios, un Dios perfecto, un Dios de justicia, un Dios legal, porque el cielo y el reino de Dios es un estado de derecho perfecto. Y en el estado de derecho perfecto, cuando se comete una infracción, hay que pagarla. No puede simplemente pasarse por alto. Y en el estado de derecho perfecto de Dios, todo pecado tiene su consecuencia. Y dice la Biblia que todo el que peque, que todo pecado recibirá un castigo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue la solución de Dios para poder satisfacer su justicia y al mismo tiempo poder perdonar a los pecadores. Y Jesús, el que no conoció pecado, el que no tenía pecado, se hizo hombre y por nosotros Dios
echó encima de él todos nuestros pecados para que Jesús los pagara y Dios ahora pudiera mirarnos y decir: la deuda de todos estos pecadores quedó saldada y satisfecha con la muerte de mi hijo. Y dice la Biblia: al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que ha creído y ha recibido y ha confiado en Jesucristo como el Salvador de su alma, que lo ha hecho de verdad, sinceramente, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ustedes, le dijo a aquellos judíos, ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Pero qué bueno, si usted está aquí esta mañana y usted sí cree en Jesucristo, el Señor dice que usted es su oveja. ¿Qué clase de capítulo? El capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya ven que no es palabras mías, son palabras que están recogidas en el Nuevo Testamento hace 2000 años. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero miren lo que dice el próximo versículo: y yo, Jesús hablando, les doy vida eterna, y mis ovejas, las que son mías, no perecerán. ¿Cuándo? Óigame, esas son palabras serias, analícelas. Yo no se las voy a interpretar, piénselas seriamente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que mis ovejas están en mis manos. ¿Por qué están en mis manos? Por lo que dice el próximo versículo, el 29, por favor. Mi Padre, que me las dio, la razón que yo no puedo perder ninguna, que no van a perecer jamás, es porque mi Padre, que fue quien me dio las ovejas mías, es mayor y más fuerte que todos los que quieren robarme las ovejas de mis manos. Y como mi Padre es mayor que todos, por eso nadie, a las ovejas que mi Padre me dio, nadie las puede arrebatar de mi mano. Piensen en esas palabras, tremendas palabras, tremendas palabras. Usted piénsela y dele cabeza. Las ovejas del Señor. Pues Dios me ha hablado recientemente acerca de las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, mis hermanos, la iglesia, este rebaño, somos personas de distintas culturas, tenemos distintas procedencias, tenemos distintas maneras de ser, venimos con distintas maneras de pensar, tenemos nuestro propio criterio. Venimos a la iglesia como ovejas del Señor y somos en realidad en cierta forma selectivos. Y mantener una iglesia unida, trabajando en una misma dirección, no es ninguna tarea fácil, se los confieso esta mañana. Yo llevo 50 años en esto. Es difícil, ¿por qué? Porque los seres humanos somos complejos. La iglesia es un lugar complejo. Las ovejas son complejas, se enferman. Las ovejas tienen distintos gustos, no quieren tomar agua a la misma vez, ni en el mismo sitio. Algunas quieren acostarse y descansar, otras quieren irse por las praderas y saltar los montes alrededor de donde están, del valle donde están pasteando. Esa es la verdad. Y yo pensando, después de 50 años pensando, la iglesia siempre es como las personas, que nosotros decimos que las personas, o tú estás a punto de entrar a pasar una prueba, o estás ya dentro de la prueba, o acabas de pasar una prueba. En una de las tres posiciones estás. La iglesia siempre
es un desafío tras otro y uno tras otro. Y cuando decimos, se presenta uno nuevo. Pues yo hace un par de semanas tengo un enredo de eso, uno de los tantos rollos. ¿Cómo resuelvo esto? Y estas personas y su descontento y su desánimo y esta diferencia doctrinal. ¿Y cómo resuelvo esto? Y enfrascado en mis pensamientos, de repente, mis hermanos, sin planearlo, de repente me sube al corazón un pasaje bíblico que no me acordaba exactamente dónde estaba. No lo podía citar, pero me vinieron las palabras a mi mente y yo dije, ay, eso está en Juan. Eso está en Juan y me parece que el Señor me está hablando. Y está en Juan capítulo 21, porque yo que estaba pensando y no estaba considerando ningún versículo, simplemente enfrascado en mis pensamientos, en cómo le voy a dar solución a este problema. ¿Qué haré para solucionar este problema con personas, con ovejas? Ovejas queridas, pero las ovejas queridas son un dolor de cabeza. De repente me sube al corazón estos versículos bíblicos y dije, este es el Señor que me está hablando. Y hoy quiero decirles que me parece que oí a Dios en mi corazón, donde Dios me estaba diciendo algo. Porque después de tantos años de estar pastoreando esta iglesia, todavía necesito aprender. Porque uno nunca termina de aprender todo lo que tiene que aprender. Es más, hay veces que son lecciones que ya hemos aprendido, pero el Señor como que se nos olvida en el diario, como dirían los puertorriqueños, en el diario bregar de la vida, bregando con la vida. ¡Pam! Se te pasa por alto de que hace 2 años y 3 meses aprendiste esta lección, pero ahora se te olvidó y Dios te tiene que decir, mi hijo, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que ya pasamos por la lección esta? Ay, ¿verdad que sí? Quiero compartir con ustedes los versículos que vinieron a mi mente. Sabía que era en Juan capítulo 21. Ustedes saben que el apóstol Pedro, cuando Jesucristo fue llevado frente a las autoridades judías, a Pedro lo acusaron de que él andaba con Jesús y él 3 veces lo negó. Pedro le había dicho al Señor antes, cuando el Señor les dijo, quiero decirles que esta noche me van a llevar preso y me van a justiciar ante las autoridades. Y Pedro dijo, Señor, si aquí te vienen a llevar preso, yo me muero al lado tuyo. Y el Señor le miró y le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Me imagino lo bravo que se puso Pedro. Tú verás. Pues la guapería se le quitó rapidísimo. Porque lo acusaron y 3 veces lo negó. Allí, en el patio del sumo sacerdote. Tú eras de lo que está con él. ¿Yo? Hombre, no. Yo estoy aquí de espectador. 3 veces. Dice que cuando se acordó de que Jesús se lo había predicho, salió de aquel lugar y que lloró amargamente. Esa noche Jesús fue ajusticiado, lo entregaron a las autoridades romanas al día siguiente, lo azotaron, le llevaron a la cruz, lo crucificaron. Jesús murió, estuvo 3 días en la tumba. Al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos, dejó vacía la tumba. Y el que le diga a usted, pero ¿cómo tú sabes que eso es verdad? Nunca apareció el cadáver.
¿Por qué no apareció el cadáver? Porque no existía. El Imperio Romano, la fuerza civil más grande de la tierra en ese momento, y los judíos que estaban en control de Jerusalén, y no apareció el cadáver. Y la piedra que fue removida era una piedra gigantesca de la puerta del boquete que había en aquella caverna, en aquella cueva, en el costado de aquella loma, de aquella colina de piedra. El cadáver desapareció porque Jesús resucitó. Y Jesús por semanas se le apareció a sus discípulos, y en una ocasión en Juan 21 se le aparece a los discípulos y les dice: vamos a comer juntos. Y se sienta a comer con ellos. Así que Jesucristo resucitado podía comer. Miren lo que un cuerpo resucitado puede hacer. Podía sentarse y comer. Se sentó a comer con ellos, y estando sentado a la mesa comiendo con ellos, miren lo que dice. Cuando terminaron de comer, Jesús se vira y se dirige a Pedro y le dice: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que estos que están aquí? ¿Tanto me amas tú? ¿Qué le responde Simón? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le responde con 3 palabritas. ¿Cuáles son? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Miren qué palabras más sencillas. Eso lo hizo 3 veces para enseñarnos a nosotros que el asunto era firme, firme, firme. Que Dios repita lo mismo 3 veces es firme. Tiene una firmeza tremenda. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora cambió la palabra y le dijo: pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Tercera vez. Así que Pedro lo negó ¿cuántas veces? Y ahora el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ante la pregunta por tercera vez, se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, si tú lo sabes todo, ¿por qué me preguntas? 3 veces. ¿Por qué insistes? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Apacentar, mis hermanos, la palabra, vamos a quedarnos ahí un momentico. La palabra apacentar, primero que es un verbo. En esa oración el verbo es apacentar, apacienta. El verbo que indica acción. Apacentar significa darle comida, es alimentar. El pastor, su trabajo, tenía 2 trabajos. Los trabajos de un pastor era llevar a su rebaño a comer buena comida. Tiene que buscar el pastor donde están los buenos pastos y proveerle buen alimento a sus ovejas, porque las ovejas son animales tan brutos. Bruto, dígalo conmigo, bruto. Y el Señor nos llama: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Primero, el pastor tiene que apacentar, tiene que darle comida a las ovejas. Pero la segunda vez que le preguntó, le dijo: pastorea mis ovejas. La diferencia entre apacentar y pastorear es que el segundo trabajo del pastor era que el pastor lo que tenía que hacer con su rebaño era cuidarlo. ¿De qué? De ladrones, de lobos, de animales salvajes que de noche vienen, no vienen de día, vienen de noche a comerse un corderito. Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando el ángel se apareció, dice que
que los pastores estaban ¿dónde? Estaban en el campo. ¿En qué? En las vigilias de la noche, apacentando, no estaban durmiendo, estaban un grupo de ellos despiertos, velando las ovejas. Y ahí se le apareció el ángel, en las vigilias de la noche. En otras palabras, el pastor no se puede acostar a dormir y decir, voy a dormir 8 horitas. Porque por la noche, de repente oye una gritería. Y tiene que salir a ver qué está pasando con su vara y con su cayado. A darle palo, a fajarse con el lobo o con el ladrón. Entonces apacentar es dar de comer, y pastorear es cuidar y proteger y guardar de peligro las ovejas. El Señor le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos, los jovencitos. Segundo, pastorea mis ovejas. Tercero, apacienta mis ovejas. Pero lo que el Señor me dijo ese día, me hizo una pregunta. Nótese, apacienta es el verbo, ovejas es el sustantivo y mis es el adjetivo que indica posesión o pertenencia. Y me dijo, ¿de quién son las ovejas? Son tuyas, Señor. Tú me mandas a mí a alimentar tus ovejas, a darle comida y a cuidarlas del peligro. Pero no, las ovejas no son mías, son tuyas. Las ovejas son del Señor y no son mías. De esta iglesia y de todas las iglesias. Pero eso tiene tremenda seriedad con las ovejas. ¿Y saben lo que es? Que a las ovejas el Señor les va a pedir cuenta de lo que hicieron. Porque igual que Dios me está queriendo enseñar a mí a ser mejor pastor y a decir, descansa en mí, que las ovejas no son tuyas. Las ovejas no son tu problema, son el mío. La iglesia no es tuya. El que murió por la iglesia fui yo, no tú. Tú estás ayudándome a pastorear en lo que yo me fui. Tú eres un subpastor, como todos los pastores. Somos mini pastores. Pero ¿quién es el maxi pastor? Es el Señor. La iglesia, esta y todas las demás, donde Cristo es proclamado, es la propiedad del Señor. Y ustedes son las ovejas del Señor. ¿Qué le parece? Y cuando las ovejas, porque déjeme decirle lo que pasa con el pastor, que eso es lo que es difícil en nuestra cultura. El pastor de oveja física, cuando había una oveja terca, independiente, cabecidura, traviesa, rebencuda, una oveja, pero bien animal. Y se iba a agarrar el monte. De ahí viene el dicho que la cabra siempre tira para el monte. Y las ovejas también. Oigan esto, ¿qué hace el pastor de esas ovejas? Imagínense, tienen que dejar las otras y toda su energía emocional tiene que estar dirigida a buscar y dejar las otras. ¿Y qué va a pasar? Ahora estoy aquí enfocado en buscar ¿y dónde estará? ¿Y qué animal estará acechándole? ¿Por dónde estará? ¿Por dónde estará esa cabeza? Y le roba toda la energía y todo el tiempo a ese pastor. ¿Y qué hace el pastor de ovejas en el mundo físico? Oigan lo que hace. Agarra esa oveja
Y dice, te has ido y te has vuelto a ir. Y rebelde, cabezona, insurrecta. Tú eres una oveja revolucionaria. Tú estás pintada de rojo y de negro. ¿Qué hace el buen pastor de oveja física? Dicen los libros que enseñan esto, que el pastor la agarra y le dice, voy a hacer algo que te va a doler, pero va a ser el remedio santo para ti. Y agarra una patica, que ustedes saben que son de patas flacas, y agarra la patica y la carga y le hace ¡crack! ¡Ay! La gritería es por todo lo alto y le parte la pata y después le pone 2 palitos y se la entablilla y la carga hasta que esa patica vuelve a soldar los huesos. Y dicen que cuando ese pastor suelta esa oveja y la pone en el piso, donde quiera que él se mueva, estuvo tanto tiempo ahí pegada a su pecho, al lado de él, que más nunca se aparta de él. Bueno, pues el pastor que tiene que hacer eso no soy yo, es el pastor de ustedes, que le tiene que dar a sus ovejas una partidita de pata de vez en cuando. Eso es lo que la Biblia le llama las aflicciones que el Señor trae. Por eso dijo David, bueno me es haber sido afligido para que aprenda yo tus estatutos. Bueno me ha sido haber sido afligido para que aprenda yo tus estatutos. Pero ¿a dónde voy? Dios quiere hacerme un buen pastor, un mejor pastor, no buen pastor, nada más que hay un solo buen pastor. Bueno, óigame, uno. Más o menos de regularón para maluco. Son todos los subpastores que están haciendo algo por el Señor. Pobre del que piense que está haciendo tremendo trabajo. Cuando le digan, tú eres un fenómeno, por dentro ese pastor debe decir, este está engañado. Yo sí sé quién yo soy y de lo que soy capaz y de dónde me ha sacado el Señor y lo que yo soy capaz. El único bueno que hay, mis hermanos, es el Señor. Bueno, pues Dios está haciéndome un mejor pastor, pero Dios quiere trabajar contigo para que tú seas una mejor oveja. Y si tú quieres otro día, te doy algunos versículos para ver lo que el Señor te va a decir a ti, porque Dios me quiere hablar a mí, pero te quiere hablar a ti también. En una iglesia nada más que hay pastores y ovejas. No hay nadie en un camino intermedio. Ahí estamos. Dios nos quiere ayudar y Dios quiere que yo, mis queridos hermanos, y que todo pastor hagan lo que les voy a poner en la pantalla ahora. En Primera de Pedro capítulo 5. Miren qué interesante lo que Pedro dijo tiempo después que el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Miren lo que Pedro le dice a otros hermanos ancianos cuando pasa el tiempo y él escribe la primera carta a Pedro. La primera de Pedro escribió 2 cartas, 2 epístolas, primera y luego segunda de Pedro. Miren lo que le dice aquí a los ancianos. Dice así el versículo 1, le ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Así que esta parte es para los ancianos, para los que están dirigiendo a los más jóvenes, ancianos no en edad, ancianos en la fe. Les ruego a los ancianos, yo también soy anciano, con esos ancianos en las congregaciones de ustedes. Yo soy también anciano, pero soy también testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En otras palabras, yo estoy padeciendo por el Señor y un día voy a recibir gloria junto con el Señor. ¿Qué le dice a los pastores, a los ancianos? Miren lo que dice el versículo 2, si me lo ponen. Apacienten, ancianos, apacienten, alimenten la grey, la manada,
El rebaño del Señor es lo que quiere decir una grey que está entre ustedes. Cuiden del rebaño. Cuiden del rebaño. No por fuerza, no a la fuerza, no obligado. El problema de nosotros los pastores es que el poder corrompe, mis hermanos. Y mucho poder corrompe mucho. Y poder absoluto corrompe absolutamente. Y Dios dice, tú no tienes poder. La autoridad que tú tienes es delegada por mí. El que tiene poder soy yo. Tú apacienta el rebaño que el Señor, bajo el cual el Señor te ha puesto. Cuida del rebaño, pero no a la fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que las ovejas tienen que obedecer ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Las ovejas tienen que obedecer ¿cómo? Voluntariamente. En otras palabras, cuando los pastores se nos van los humos para la cabeza, ¿saben lo que hacemos? Nos convertimos ¿en qué? En controladores. En controladores. Y hoy en día, el internet y los libros están llenos de personas que acusan a los pastores de abuso espiritual. ¿Saben quiénes son los acusados de abuso espiritual? Los que se le va la autoridad para la cabeza y en vez de hacerlo voluntariamente. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Decirle, te estoy dando lo mejor que tengo. Cuidado con esto, no hagas esto. Hazme caso, sométete a mí. ¿Tú no quieres? Ok. Que el Señor se encargue de ti. ¿Por qué? Porque cuando uno es pastor se frustra, se deprime. Los pastores se deprimen. ¿Por qué se deprimen? Cuando su trabajo lo aprecian algunos, pero otros no. Uno se pierde en este asunto de vidas. La iglesia no es un negocio. La iglesia es la casa de Dios. Esto no es un negocio. Esto no es para hacerse rico. Esto es para darle al Señor lo mejor de nuestras vidas y que lo mejor de nuestra vida colectivamente sirva para bendecir a otros. Claro. No lo hagan a la fuerza, no sean ustedes controladores, pastores, y ovejas, no sean ustedes rebeldes, desobedientes, libres pensadoras. Hagan caso. Léanse Hebreos 13. Igual que Dios me quiere hacer un mejor pastor a mí y a otros que están aquí, Dios quiere hacer a las ovejas mejores ovejas. Hay que aprender a ser oveja también. Un versículo más, el próximo. Miren lo que dice, que los pastores que no obren su obra de pastor como teniendo señorío. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el amo de la iglesia? Y los pastores no pueden ejercer señorío sobre el rebaño. No. ¿Qué tenemos que ser? Ejemplos del rebaño. En otras palabras, yo alimento, yo cuido de los ladrones. Estoy por la gracia de Dios tratando de vivir y de modelar el mejor ejemplo. Pero no puedo ejercer con mano fuerte, con mano pesada al rebaño. Que Dios nos libre de eso. Así que mis hermanos, buenas noticias, ustedes son libres. Hagan lo que les dé la gana. Pero acuérdense que el gran pastor, un día, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5, para que cada cual
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en las manos del Señor están. Si tú no eres una oveja, por favor recibe a Cristo hoy. No hay nada como oír a nuestro sumo pastor decir: yo te conozco, yo di mi vida por ti, porque yo soy tu buen pastor, y yo, porque sé que tú eres mi oveja y que tú has creído en mí, yo te doy vida eterna. Y no perecerás jamás, ni nadie te podrá arrebatar de mis manos. Y yo te quiero pedir que si tú nunca has considerado recibir a Jesucristo, si estás aquí primera, segunda vez, no vayas a pensar que porque tú crees en Dios todo está completo. Yo creía en Dios toda mi vida, pero no sabía lo que Jesucristo había hecho por mí hasta el día que le dije: Jesús, si yo lo que necesito es un Salvador, Jesucristo, tú moriste por mí, yo te recibo, yo creo en ti, yo te acepto, yo confío en ti. Señor, lávame de todos mis pecados con tu sangre, porque no hay nada que yo pueda hacer para limpiarme mis pecados. Me puedo lavar con lejía y amontonar jabón sobre mí, pero dice el Señor: si tú tratas de lavarte tú, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Lo único que te puede lavar y limpiar y perdonar de todos tus pecados y de los míos es solo de Jesús la sangre. Tienes que bañarte, tienes que dejarte lavar y venir y decirle: Señor, aquí estoy, lávame con tu sangre. Tú la derramaste para limpiarme de todos mis pecados. Yo te recibo aquí. Es algo que pasa adentro, en el corazón, en el fuero interno. Si tú no lo has hecho esta mañana, dile: Dios, necesito un Salvador, tengo defectos. Jesús, tú moriste y resucitaste por mí, te recibo. Y hoy comienzo mi nueva aventura contigo, mi nueva vida contigo. Dame vida eterna y conviérteme en la persona que tú deseas. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y terminamos. Amén. Así es, así es. Señor Jesús, esta mañana, mi amigo o mi amiga, lo puedes decir en voz alta o en voz baja. Pablo dijo: si confiesas con tu boca, la persona que sea, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿puedes tú confesar eso? Reconocer, admitir de que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. ¿Puedes tú admitirlo? Yo creo que Jesús es Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea, si tú crees que Jesús murió por ti y pagó tus pecados y derramó su sangre por ti y lo enterraron, y si tú crees que resucitó, si tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos, la promesa de Dios es que Dios te da vida eterna. Dios te lava y te perdona y te da vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le doy. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Díselo ahora. No es para mí, no es para hacerte miembro de una iglesia diferente, no. Es para que tú puedas experimentar de que ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener una relación viva con Jesucristo y con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿No quieres tú una relación viva con ellos? La Trinidad. Ser cristiano es tener una relación vibrante con el Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de religiones. Dios es un Dios vivo de relaciones con seres humanos. Él quiere tener esa relación contigo. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador.
creo en ti de todo corazón. Lávame con tu sangre, límpiame de todos mis pecados. Te acepto. Mi hermano, si lo hiciste, mi amigo, si estás por hacerlo, mi amiga, si estás por hacerlo, en el momento en que lo hagas, entras a formar parte de la familia de Dios. Señor, yo te pido que tú le hables a personas aquí. Yo no las conozco, tú conoces cada corazón. Tú sabes, Señor, dónde está cada alma y cada vida aquí esta mañana. Yo te pido que tú le hables como un día me hablaste a mí, hace muchos años, y me trajiste con lazos de amor a creer en Jesucristo. Yo te pido que tú los traigas a ellos con lazos de amor. Señor, esta mañana te damos gracias que somos las ovejas de tu prado. Que el Señor, que Jehová es, como me dijo ese hermano ayer, Jehová es un presente continuo. No fue, no será, Jehová es mi posesión personal, es mi pastor. El Señor quiere ser todos los días de tu vida tu pastor y mi pastor. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No quieres tú que Jehová sea y siempre sea tu pastor? Puedes hacerlo. Haz al Señor tu Salvador y va a ser tu pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, te damos gracias por este día. Mis hermanos, su paciencia, Señor, que están aquí tan respetuosamente oyendo todo esto, Señor, bendícelo por haber estado aquí. Señor, te pido que lo que faltó de lo que yo les pude dar, que Señor, tú le concedas los pensamientos tuyos de tu palabra para que tú los alimentes y estén edificados en su corazón. Edifica tu iglesia, Señor. Nos ponemos, somos tuyos. Te damos gracias por esos hermanos que hoy están empezando una iglesia aquí al sur de Miami, Señor. Hoy no estamos en competencia con ellos. Hoy decimos que nosotros tenemos mentalidad de reino y que Miami no necesita una, necesita cientos de iglesias nuevas. Cientos y cientos de ellas para alcanzar a los cientos de miles de personas, Señor, y que haya en cada esquina de esta ciudad una iglesia nueva. Que en vez de que hayan las 1200 que dicen que hay, Señor, que tú conviertas ese número en doble y que hayan 2400. Te pedimos por esos hermanos que hoy están comenzando. Hoy le van a dar inauguración a esa iglesia. Señor, te pido que traiga gente que nunca han sido alcanzados. Que traigan personas y que ellos puedan ganar gente nueva para Cristo. Edificarlos. Que haya un rebaño sólido donde puedan aprender. Donde oigan que la Biblia es la palabra de Dios. Donde oigan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde oigan que Jesús es Dios hecho hombre que vino al mundo, que tomó forma humana para poder morir por los humanos. Que Jesucristo murió y pagó por todos nuestros pecados con su sangre y que su sangre nos limpia de todo pecado. Señor, que los que creen en Jesús reciben el perdón y la vida eterna, Dios. Tienen una mansión reservada en los cielos, pero que también para los que no creen hay un lugar reservado de la más densa oscuridad. Señor, ayúdanos a tener compasión para que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos y danos mentalidad de reino y ayúdanos a bendecir al cuerpo de Cristo donde sea que estén. Que no hay una iglesia en Miami que esté en competencia con otra.
Al contrario, Señor, ayúdanos a complementarnos y a amarnos y a orar unos por otros y a servirnos y mostrar un frente unido frente a un mundo incrédulo que no ha visto la unidad de los creyentes. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Al Señor, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Los que puedan, el miércoles por la noche estaremos aquí a las 8 de la noche en uno de los 3 talleres. Que tengan tremendo día, tremenda tarde, tremenda semana. Que Dios les bendiga.